de beber, perdón. Es un versículo que tiene muchísimo significado. Y vamos a ir desmenuzándolo a medida que vamos estudiando la escuela sabática. Es un versículo que de eso dependía nuestra vida eterna hoy. Miren lo que dice la cita de la escuela sabática. Había llegado el momento pavoroso, el momento que había de decidir el destino del mundo. Pareciera que no tiene tanta importancia esto, pero dice, había llegado el momento que había de decidir el destino del mundo entero. Nuestro destino, hermano. ¿Y qué será lo que habrá pasado en esos momentos? ¿Sabemos nosotros lo que pasó ahí? ¿Sabemos en profundidad lo que pasó, lo que Cristo tuvo que pasar para que nosotros hoy tengamos esa oportunidad y el privilegio de tener vida eterna si aceptamos su sacrificio? Vamos a ver Juan capítulo 18, versículo 1. Vamos a pedirle a la hermana Graciela. ¿Los chicos allá tienen Biblia? ¿Kevin? ¿No? Vamos a pedirle al hermano Agustín también si nos puede leer Mateo 26, 36. 26, 36 y Juan 18, 1. Mateo 26, 36. Dice lo siguiente. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y orar. Versículo 1, hermana. Cuando Jesús hubo dicho estas palabras, salió con sus discípulos al otro lado del arroyo de Cedrón, donde había un huerto, en el cual él entró y sus discípulos. Cuando Jesús, se acuerda que todas las semanas anteriores venimos estudiando acerca de la oración intercesora que Jesús hizo por los discípulos y por nosotros. ¿A dónde se dirigió Jesús? ¿Qué significa el nombre de Getsemaní? ¿Sabe lo que significa? Prensar las uvas. Cuando se prensa las uvas, o sea, ¿qué se hace? Se aplasta. El significado de este nombre, porque vamos a ver que algo parecido le pasó a Cristo. Prensar quiere decir apretar, ¿verdad? Apretamos por algún motivo. Ese lugar que se llamaba Getsemaní, ahí se dirigió Cristo. ¿A qué se dirigió Cristo? A orar, a interceder, a orar. Ya había intercedido. Anteriormente había intercedido por sus discípulos y por nosotros, en la oración que habíamos visto semanas atrás. Ahora, Él fue a ese lugar a orar. ¿Pero a orar por quién? Por sí mismo. A orar para poder pasar la copa que Él tenía delante. Eso fue hacer Cristo. Si vemos un detalle acá muy importante, que Cristo primero oró por quién. Por los discípulos y por nosotros. Oró por los demás y después oró por Él. ¿Cristo necesitaba las oraciones más que nosotros? Sí. Pero primero oró por quien Él amaba, que eran sus discípulos. Qué importante saber eso, ¿no? Tuvimos el privilegio de sentir la oración de Cristo antes que Él orara por Él mismo. Acá vemos cuando Jesús estuvo ahí. Ahora vamos a ver la oración de Cristo. Ahora vamos a desmenuzar la oración que Él tuvo ahí. Vamos a ver Marcos capítulo 14, versículos 33 y 34, y le vamos a pedir a nuestra hermana Estela que nos lea.
llegó a Pedro, a Jacobo y a Juan, comenzó en su insistencia y a angustiarse. Y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Acá dice que Jesús fue con todos los discípulos, ¿verdad? Con los 11. Pero tomó a 3. ¿Quiénes eran esos 3 discípulos? Pedro, Santiago y Juan. Pedro, Santiago y Juan, o Jacobo. Estos 3 discípulos habían sido muy cercanos a Cristo. Habían pasado varios sucesos especiales que los otros no habían pasado. Ellos habían estado en el monte de la transfiguración, ¿se acuerdan? Los 3. Ellos habían oído la voz del cielo, los 3. Los otros no. Entonces Cristo los llevó a ellos un poco más cerca de donde él estaba. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo el Cristo a sus discípulos? Velad y orad. ¿Qué significa velar? Estar despierto, estar atento. ¿Es un mensaje para nosotros hoy en día? Claro que sí. Velad significa estar despierto y darnos cuenta ahora en el tiempo en que nosotros estamos. ¿En qué tiempo estamos viviendo? ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo prepararme para resistir a los embates del engaño satánico que en este momento se están viniendo con todos tipos de falsa doctrina que hay? Pero ustedes saben que acá, cuando Cristo le dice que ellos velen, le estaba diciendo con un propósito definido. Velad, tenemos que estar velando siempre, siempre. Pero acá había un propósito definido. ¿Cuál era el propósito por el cual los discípulos debían orar? Exactamente. Ellos estaban por pasar una tremenda prueba. Y Cristo le dijo: velad y orad. Pero los discípulos no solamente tenían que orar por ellos, sino también ¿por qué? ¿Por quién? Por Cristo. Él le había pedido que velen. Y le declaró que su alma estaría triste, muy triste hasta la muerte. Que necesariamente era justo que los discípulos que recibieron tanto de Cristo también, por lo menos, oren por él. Pero los discípulos vieron el estado en que estaba Cristo. Ellos vieron la situación, cómo se encontraba Cristo. Porque hasta el momento donde Cristo había hecho la oración intercesora, cuando termina de orar por ellos, se dirigen al monte. Y ahí Él empezó, con esa angustia de alma que dice, el deseo de toda la gente, que Él caminaba tambaleándose. Y que en un momento se tuvo que sostener de uno de los discípulos para no caerse. Era tanta la angustia que él tenía que ni siquiera podía soportar estar de pie. ¿Y veían los discípulos eso? No, sí se dieron cuenta, porque iban caminando con él hacia el monte. ¿Vieron la situación y el estado en que estaba Cristo? Claro que lo vieron. Y cuando Cristo los dejó en un trecho atrás, no donde él estaba, donde él se puso a orar, ellos aparentemente empezaron a orar, pero consideraron que era suficiente hacer una oracioncita, por así decir, y descansar. Pero hay un detalle que dice el espíritu de profecía, que ellos durmieron, pero ellos no estaban cansados. Ellos no tenían ese sueño que uno dice, estamos muy recansados y que nos acostamos a dormir y así truene a nuestro lado, caigan piedra, golpeen, griten, nosotros no nos despertamos. ¿A ustedes no le pasó eso alguna vez? Que hubo a su lado ruido de todo y no se despertaron. Y pasaron ciertas cosas a su lado ahí en su cabeza y usted no se despertó. Pero los discípulos
vamos a ver en el relato que ellos se despertaron varias veces. No tenían ese sueño profundo. O sea, no estaban con esa necesidad de dormir en su momento de peligro y de necesidad de velar. Esto es una enseñanza ahí porque nosotros vemos por qué ellos estaban en esa condición. Ella dice que tenían como un estupor, algo que ellos como que no podían con eso, pero dice, si hubiesen perseverado en seguir orando, hubieran sido librados de ese estupor. Sí. Entonces ellos no perseveraron en la oración. Eso era lo que tenían que hacer, era perseverar. Se ve que oraron y fue más fuerte que ellos, pero ¿por qué fue más fuerte? Porque no hubo perseverancia. Hubieran sido librados, dice. Si hubieran... Y también vemos claramente que la situación de pecado, porque, a ver, ¿por qué Cristo estaba en esa situación? ¿Por qué Él estaba tan valiente? ¿Acaso figura en algún otro momento cuando Él atendía a la gente que Él estuviera en una situación así? No. No, estaba cargando con los pecados de la humanidad. Entonces, el pecado hace una separación de Dios. Perdemos no solamente nuestra fuerza mental, cuando nosotros pecamos, no solamente afecta a nuestra mente, sino también nuestro cuerpo físico es afectado por causa del pecado, y eso era lo que le estaba pasando a Cristo en este momento. La necesidad que Él sentía del apoyo de aquellos que eran, ahí dice el Espíritu que decía, sus íntimos, porque eran sus más íntimos, por eso Él los llevó consigo, pero aún así, en su amor infinito, no permitió, y en su compasión, no quería que lo vieran como Él iba a quedar por causa de cargar con el pecado. Como dice Isaías 53, desfigurado. Y vieron, hermanos, no sé si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de estar con una persona que está endemoniada. ¿Qué pasa con el rostro de esa persona? Se desfigura. Se desfigura, hermanos. Se desfigura. Cristo no quería que sus discípulos lo vieran a Él en esa condición. Por eso, aunque ellos eran los más íntimos, les pidió que oraran por Él, pero no les permitió que vinieran a donde Él estaba. El único que pudo llegar hasta donde Él estaba, ahora lo vamos a ver. Pero en su amor, Él ni siquiera quería que lo vieran en esa condición. Iba a quedar desfigurado. Pero no porque Cristo estuviese endemoniado. Pero no porque Él estuviese, no, sino que estaba era el peso, con el pecado la culpa ajeno. No porque Él hubiera pecado, sino porque iba a cargar, pero es real, hermano, cargó con nuestros pecados. Y por eso tuvo que pasar ese momento tan angustioso, por la causa de nuestros pecados. Bien, hermana, la cita, la primera que leyó, decía que estaba en juego el destino del mundo, del universo. Que los discípulos no entendían esto. No, ninguno llegó a entender. Si lo entendiesen, realmente estuviesen orando y velando por lo que estaba por pasar inmediatamente. Ni siquiera creían que Cristo iba a morir, evidentemente. Porque si no, imagínense, saber que muere ahora en esos ratos, porque poco tiempo después muere. Y ellos durmiendo. No estaban entendiendo lo que estaba por pasar. Esa es lo que dice la cita. Pero Cristo sí lo entendía, por eso tanto sufrimiento. Y esperaba de ellos el apoyo. No lo tenían. Y nosotros, en la actualidad, ¿somos conscientes de lo que estamos por pasar realmente? ¿Estamos orando, velando y orando como dice ahí? ¿O estamos igual que los discípulos? Sí, ya vamos a ver eso más adelante, es verdad. Miren lo que la hermana mencionó, dice, la obra del enemigo vigilante. Al presentar ante Cristo los vastos alcances de la transgresión, causó a Jesús un dolor tan intenso que sintió que no podría permanecer en la presencia inmediata de ningún ser humano. Sí, hermano. Sí, hermano. Volviendo un poquito atrás, creo que hay dos lecciones interesantes, dos aspectos que se pueden analizar. Sí. Una es la de Cristo, que era intercesor y que cargó nuestros pecados, y la otra la apatía de los discípulos. Y la empatía no fueron capaces de asimilar, ¿no es cierto?, la tristeza de Cristo. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Cuándo pasa que no podemos orar los domingos? Cuando no tenemos motivación, cuando perdemos de vista el sufrimiento de Cristo y ya como que todo es normal. Y
Y esa es una de las trampas de Satanás. Pero cuando- Cosas, todo ya no. Cuando perdemos la relación con Cristo. Ahí. Perdemos nuestra relación con Dios. Y eso fue lo que pasó a los discípulos. Ellos estaban con Cristo y veían todos los días, veían el milagro, veían las cosas. Pero como que ese momento fue algo como que les pasó desapercibido. ¿Qué es lo que realmente estaba pasando? Ujú. Sí, vamos a ir desarrollando a medida que vamos en los días de la lección. Dice, acá voy a volver lo que la hermana dijo. No pudo soportar que ni aun sus discípulos fueran testigos de su agonía mientras contemplaba el infortunio del mundo. Ni siquiera que vean el estado en que él estaba. ¿Y qué le producía a Cristo ese estado? La carga del pecado. Vamos a ver ahora capítulo 14, versículo 35 y 36. Vamos a pedirle a la hermana, ¿cómo se llama? ¿A usted? Laura. Marcos 14, 35 y 36. Vamos a ver la oración de Cristo. Y dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. 36. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Acá vamos a ver cuál es la esencia de la oración de Cristo. ¿Qué le pedía Cristo al Padre? ¿Qué le pedía acá en la oración? ¿Qué decía? Que apartara la copa. Si era posible, pero que no se haga ¿qué cosa? Su voluntad. ¿Cristo sabía lo que venía después? Sí. Cristo sabía que estaba a punto de dar la vida por un pueblo que lo rechazaba, que lo despreciaba, que lo odiaba y que pronto iba a estar gritando, uniendo sus voces con los demonios, diciendo crucifícale. ¿Era Sí. posible que se apartara la copa o no era posible? ¿Ya estaba determinado que sí o sí iba a tener que pasar esto o existía la posibilidad de que sí el Señor dijera, bueno, hasta aquí llegamos con esto, no quiero que sigas? Y se terminó. La decisión era de Cristo. Estaba trazado, pero Cristo era el que tomaba. Cristo tomó la decisión. A Cristo nadie le forzó a tomar y pasar por esos momentos. Él lo había hecho voluntariamente por amor al ser humano. Sí. El deseo de toda la gente dice, hablando de Cristo, cuando fue por primera vez a participar de las fiestas hebreas, ¿a cuál fiesta fue? ¿Cuántos años tenía Jesús? 12. 12. ¿Y qué fiesta era? Las Pascuas. La Pascua. Dice que allí, cuando él llegó y vio por primera vez los sacrificios que se realizaban, él entendió que esa era su misión, que un día él iba a tener que morir como ese cordero. Ahí, a los 12 años, él ya comprendió que tenía que pasar por este momento. Así es. Para seguir desarrollando, ¿usted puede leer el versículo 37 y 38? Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es débil. Acá vemos cuando Cristo estaba de rodillas ante el Padre pidiendo que sí era posible, porque Él estaba viendo todo lo que iba a pasar. Ya había visto, como comentó la hermana, cuando Él tenía 12 años y Él fue al templo, y había visto lo que Él iba a pasar. Y tenía en claro todo eso. Pero ahora había llegado el momento. Ahora era el momento crucial, donde Cristo
estaba en una agonía extrema, porque había algo que el pecado hacía entre Cristo y su Padre. ¿Qué era lo que hacía? ¿Qué hacía el pecado entre Cristo y su Padre? Una separación. Así es, hacía una separación completa. Y eso es lo que a Cristo le abrumaba. Sentir la desaprobación de su Padre. La naturaleza de Cristo era semejante a la nuestra. Cristo sintió más intensamente los sufrimientos que ningún otro hombre de poder pasar esa copa. Por eso le pedía, si es posible. Su deseo era de que, si era posible, ese sufrimiento se eliminara. Por eso le pide eso. Ese era el deseo. Porque humanamente podía soportar. No, humanamente no podía soportar. Era tan intenso su deseo de la humanidad, que Cristo quería escapar de esa copa. Miren lo que sintió Cristo, su humanidad, ¿no? Su carne. Porque Él veía ahí a un Dios disgustado por el pecado. Por eso Él quería escapar y le pedía a Cristo, al Padre, si es posible. Y entregó su voluntad a la del Padre, porque si hubiera mantenido su voluntad y en esa condición hubiera desistido. Exactamente. Sin embargo, Él dijo, pero que no se haga como yo, porque Él quería, si era posible, no Evitar. pasar esto. Claro, evitar los sufrimientos, la todo. voluntad la entregó a Dios. A Dios. Y Dios tenía la voluntad de salvar al mundo. Por eso dice que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios a la humanidad que dio a su Hijo. Y el Hijo le dice, Padre, si es posible, si hay otra forma, si se puede encontrar otro método, de alguna manera lo que estaba queriendo expresar, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la demanda de la ley era que si había pecado, había también Muerte. debiera haber derramamiento de sangre. De sangre. Cristo estaba sufriendo bajo la justicia divina. Veía lo que significaba la justicia. Hasta entonces Él había obrado como intercesor por otros. Pero ahora, ¿qué anhelaba Cristo? Ahora anhelaba un intercesor. ¿Y lo tenía? No. El detalle acá es que ¿por qué se dirige solo a Pedro si eran tres? Se dirige a él y le expresa otra cosa, que la carne era débil aunque el espíritu estaba dispuesto, porque también a nosotros nos pasa lo mismo. Muchos profesamos serle fiel y vamos a ser fiel hasta la muerte, pero eso es desde el espíritu, pero nuestra carne es débil. Si la dejamos sin el apoyo divino, nuestra carne, como hizo Cristo, entregando esta voluntad que es debilitada al poder de Dios, vamos a fracasar. Por eso la carne es débil, o sea, nuestra humanidad debe estar unida a Cristo, a la divinidad, al poder de Dios. Dice que Cristo sin y eso es lo que lo abrumaba a Él. Perdón, no quería terminar el Sí. concepto. ¿Por qué se dirigió a Pedro específicamente? Porque inmediatamente luego Pedro lo niega y él le dijo, Pedro, tú no sabes lo que estás diciendo, si dentro de un rato me vas a negar. Y él decía, aunque todos te nieguen. Yo pienso que ellos también tenían el deseo, el anhelo de orar por el Señor, estar ahí, pero lo vencía la carne. Tenemos una carne debilitada por 6.000 años, bueno, en ese tiempo eran 4, pero imagínense nosotros. Entonces, aunque uno esté dispuesto y diga, sí, Señor, te voy a servir, voy a consagrarme, voy a estudiar más, voy a orar más, y de repente, ¿por qué no lo hago? Porque creo que a veces consideramos que con lo que hacemos es suficiente, pero nunca es suficiente. A veces consideramos que la oración que hice hoy, pero si yo oré en el día cuando me levanté, le pedí al Señor fortaleza y sé que Él me la va a dar, y nos quedamos con eso. Es así a veces. Decimos, Señor, te entrego mi vida, la vida de mis hijos, te pido que me ayude en todo lo que tengo que hacer. Señor, hoy voy a hacer esto, pienso hacer lo otro, y le contamos todo a Cristo a la mañana, y después a veces tambaleamos en medio del día. Uno mismo, suficiencia propia que nos... Exactamente, muchas veces sí. Dios y le estamos pidiendo permiso, le estamos diciéndole, imponiéndole lo que nosotros queremos.
Muchas veces sí. Yo sé que es otro tema, el tema de las 10 vírgenes, pero así las 10 cabecearon, o sea, 5 prudentes y 5 insensatas. O sea, está que el Espíritu Santo sigue trabajando, pero así como Pedro, digamos que fue, con tu impetu, con tu auge, decía, yo no te voy a negar, y bueno, cayó, como cabecearon las vírgenes, las 5 prudentes, porque todos cabecearon, dice. Porque así es, todas, dice, todas. O sea, todos nos quedamos dormidos. Así es. O sea, nosotros a la vez la suficiencia propia que hay en nosotros es lo que nos impide avanzar. Nos impide darnos cuenta que no podemos. ¿Sí? Nos hace creer que somos mejores y que podemos solo. Pero no es así, hermano. Acá vemos en la historia de los discípulos, donde ellos creyeron, porque miren lo que Cristo le dijo. No has podido velar, ¿cuánto tiempo? 1 hora. ¿Cuántos de nosotros alguna vez nos hemos arrodillado 1 hora a orar? 1 hora solamente, el día tiene 24 horas. Y acá dice, al principio los había afligido mucho el ver a su maestro, generalmente tan sereno y digno, luchar con una tristeza incomprensible. Habían orado al oír sus fuertes clamores del que sufría. Ellos habían orado, pero no habían hecho ni siquiera 1 hora. No se proponían abandonar a su Señor, pero parecían paralizados por su estupor, como dijo la hermana hace rato. Sí. Ellos lo vieron a un Cristo diferente. Ellos siempre lo vieron a un Cristo que enfrentaba todo. De repente se presenta un Cristo debilitado a causa justamente del pecado. Está cargando todo el pecado del mundo y lo nuestro. Porque nosotros ya estábamos predestinados allá desde el comienzo de la fundación del cielo. Entonces ahí es que ellos no entendieron esa parte. Por eso yo había leído, no puedo decir en qué parte del escrito parecía que atrás, que el mismo enemigo, el diablo, lo había convencido a ellos. La carga del pecado. Sí, la carga del pecado. El miedo sería, porque ellos no estaban cansados como ustedes. Mire lo que dice, lo que usted está diciendo. Ellos no comprendían la necesidad de velar y orar fervientemente para resistir la tentación. No habían comprendido. Porque si hubieran estado viendo el peligro en el que estaban, lo hubieran hecho. Y todo pasa por la motivación, como decía el hermano hace un momento, porque nosotros mismos podemos darnos cuenta de eso. Cuando estamos motivados somos capaces de hacer cualquier cosa. Si a nosotros nos invitan a alguna fiesta o a una salida donde nos interesa, me motiva eso. Si llueve, si hace frío, si hace calor, si truena, lo que sea, yo me preparo y me voy. Pero a veces no tengo motivaciones, inclusive para venir al culto. ¿Cuántos hermanos se quedan? O se atrasan, o hacen cosas que no lo harían cuando tienen una motivación. Y acá pasó exactamente lo mismo. Ellos al no comprender, entonces no estaban motivados. Y eso los llevó a descansar y a dormir, total, bueno, no a ser tan grave, pero sí, realmente si lo hubieran comprendido, era muy grave la situación. Es como nosotros ahora. Si nosotros realmente comprendemos en el momento en que estamos viviendo y qué es lo que vamos a pasar, nos vamos a preparar. Y vamos, ¿quieres hablar? Y vamos a ayudar a aquel que todavía no sabe de Cristo. Pero no sabemos, hermano, en el tiempo en que estamos viviendo. No conocemos realmente, porque si lo conociéramos, no estaríamos callados. Si realmente yo conozco en el tiempo en que estoy viviendo, sí. Pero eso es lo que nos pasa a nosotros. Ahora vamos a ver en qué situación estamos nosotros ahora. Hermana, me gustaría contarle un poquito lo que me pasó una vez. Y esto con respecto a cuando uno tiene una motivación, todo cambia. Y cambia de manera que uno ni siquiera se imaginaba que podía hacer. Eso me pasó en Buenos Aires. Había un grupo de hermanos que estaba comprendiendo algunas cosas. Y entre ellos, en el grupo, había discusiones por diferentes motivos, entendimientos de lo que se estaban estudiando.
Entonces me habían pedido que yo les ayude para comprender realmente lo que estaba pasando ahí. Y esa noche se me fue el sueño completamente. Y me pasé leyendo y orando. Todita la noche. Y se me fue el sueño, no tenía. Y al otro día pude estar todo el día sin tener un poco de sueño. Y digo, ¿y qué pasó? ¿Cómo puede ser eso? Y era la motivación que tenía, mi preocupación porque ellos conozcan la verdad. Y había varios hermanos, entonces tenía que estar leyendo, pidiendo al Señor ayuda y Él me va dando lo que yo necesitaba y se me fue el sueño completamente. Porque Esto, tenía un propósito, claro, y tenía un propósito específico. Claro. Y eso es lo que nos falta a nosotros ahora, el propósito específico. Porque no nos damos cuenta de la esencia de todo lo que va a pasar ahora. Puede ser que cuando la crisis está encima, de verdad que la palpemos ya, ahí las cosas vayan a cambiar para nosotros. Mientras no pasa nada, estamos todos así. Si viene el zarandeo, ahí quizás despertemos. Es algo como que a través de los medios nosotros podemos ver un incendio. Está en peligro todo un edificio, toda la gente está ahí. Y nosotros sí nos dijimos, ¡ay, mira lo que pasa! Pero no lo estamos viviendo en carne propia. Algo así nos pasa ahora a nosotros. Vemos de afuera. Cuando yo conozca la esencia realmente de lo que va a pasar, es donde yo me voy a preparar. Mateo capítulo 26, versículos 42 y 43. Vamos a pedirle a nuestra visita allá, al joven. ¿Cómo se llama? Sí. Mateo capítulo 26, versículos 42 y 43. Vamos a ver cuando Jesús se levantó de orar por segunda vez. 26, 42 y 43. Otra vez fue y oró con sus amigos. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase por mí. Volvió otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Tenían sueño los discípulos, estaban cargados de sueño, ahora la segunda vez. Pero no era ese sueño que no se podían mantener de pie. Jesús los encontró durmiendo, otra vez. Esta vez no lo despertó. No, pero ellos solo se despertaron. No lo despertó. En eso Jesús dice que en esos discípulos dormidos por segunda vez, ¿saben a quién vio? Vio representado a una iglesia que está dormida. A una iglesia en la cual debiera estar velando, está dormida. Nos vio a nosotros, hermano. A nosotros nos vio. Representado en los discípulos. ¿Usted lo leyó ahí en el deseo o algo donde ellos se despertaron la segunda vez solos? Sí, está. Acá está el deseo de gente si quiere. Dice, Jesús acá se cumplió una de las profecías que está en el libro de Isaías. Hermana Alexandra, ¿pueden leerlo Isaías 52, 14? 52, 14. 52, 14. Versículo 14, ¿no? Sí. ¿Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres? Acá vemos que esta profecía dice, fueron asombrados de ti muchos. Y acá los discípulos, poco tiempo antes, habían visto a Cristo, dice, parado como un cedro. Como un cedro poderoso, dice. Pero ahora, ¿cómo lo veían? Mire, así es. Así es. Se había erigido con divina majestad como el Hijo de Dios, pero ahora era como un junco azotado
y doblegado por la tempestad airada. Se había acercado a la consumación de su obra como vencedor, habiendo ganado paso a paso la victoria sobre las potestades de las tinieblas. Pero ahora Cristo estaba desfigurado por el peso del pecado. Díganme, hermano, ahora en la actualidad, cuando nosotros vemos sumido a algunas personas en sus vicios, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo están? Desfigurados, andrajosos, cambiado su forma de ser. ¿A dónde lo lleva el pecado? Si, a veces vemos, tal vez hayamos conocido a un muchacho capaz de la niñez y de repente entra en los vicios de la droga, en los vicios de la... Vemos a Cristo, un ser totalmente desfigurado. Dice que grandes gotas de sangre caían sobre su mejilla. Tanto era la presión que tenía Cristo sobre su vida. Dice, como ya glorificado, en acentos firmes había elevado sus cantos de alabanza. Había dirigido a sus discípulos palabras de estímulo y ternura. Pero ya había llegado la hora de las potestades de las tinieblas. Su voz se oía en el tranquilo aire nocturno, no en tonos de triunfo, sino impregnada de angustia. ¿Dónde estaban sus discípulos? ¿Dónde estaban aquellos que habían sido consolados por Él? ¿Dónde estaban aquellos que habían sido todo el tiempo alentados, animados? ¿Dónde estaban ahora? Durmiendo. Aquellos más cercanos, que eran Pedro, Juan y Jacob. Aquellos por quienes Él estaba por dar su vida. ¿Dónde se encontraba? ¿Dónde me encuentro yo ahora? Cristo ya murió por mí, ya pagó mi rescate, con su sangre me limpia mis pecados. ¿Dónde estoy yo? Y como dice el Salmo 40, me sacó del pozo de la desesperación y puso mis pies sobre peña. En esa situación puedo estar yo. Pero ahora me falta la otra parte. Exactamente. Poder entender a Exactamente. Ahora debo yo, por eso hago la pregunta, ¿dónde me encuentro yo? Y la respuesta, digamos, cada uno la conoce, ¿dónde nos encontramos nosotros? Estábamos nosotros en ese pozo de desesperación, de angustia donde habíamos caído, donde a veces el pecado nos sumerge tanto que estamos manoteando porque nos estamos ahogando en esa vida. Pero viene Cristo, nos rescata y nos pone arriba de la roca. ¿Sigo yo en la roca, firme en la roca? ¿O estoy otra vez hundiéndome en el pecado, en el desaliento, en el dolor, en la angustia? Vamos a ver Lucas 22, 43 otra vez y Isaías 53, 11. Hermana, ¿usted podría leer Lucas 22, 43? Hermana Silvia, ¿usted podría leer Isaías 53, 11? Sí. Lucas 22. 43. Isaías 53, 11. Cristo anhelaba el consuelo de sus amados. No lo obtuvo. Pero el Padre mandó consuelo para él. ¿Quién lo consoló? Vamos a ver quién consoló a Cristo ahí. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Se le apareció un ángel del cielo que fue mandado por su Padre. 53, 11. Hermana Silvia. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Llevará la felicidad de Dios.
Hay una frase en ese versículo, dice, verá el fruto, ¿de qué dice? Verá el fruto de su sacrificio. Cristo, cuando estaba en sus peores momentos, cuando Él sintió la separación que hacía el pecado de su Padre nunca lo abandonó. A pesar de que hubo una separación, el Padre nunca lo abandonó. El Padre mandó consuelo en su hora más crítica. ¿Saben que esta cita es una de las que más me impacta de toda la lección? Porque la voy a leer completa. Está en el día martes. En esta terrible crisis, cuando todo estaba en juego, cuando la copa misteriosa temblaba en la mano del doliente, los cielos se abrieron, una luz resplandeciente de en medio de la tempestuosa oscuridad de esa hora crítica, y el poderoso ángel que estaba en la presencia de Dios, ocupando el lugar del cual cayó Satanás al lado de Cristo. ¿Quién es ese ángel? Gabriel. No vino para quitar la copa de su mano, sino vino para fortalecerlo. Vino para dar poder al suplicante divino humano. Le mostró los cielos abiertos. Y esto me gusta más, esto me impacta más, dice. Les habló de las almas que se salvarían como resultado de su sufrimiento. Les habló de nosotros, hermano. ¿Cómo no nos vamos a conmover? ¿Cómo no vamos a amar? Dice, les habló del resultado de su sufrimiento. Le aseguró que su Padre es mayor y más poderoso que Satanás, que su muerte ocasionaría la completa derrota de Satanás y que el reino de este mundo sería dado a los santos del Altísimo. ¿Quiénes son los santos del Altísimo? Nosotros, hermano. Le dijo que vería el trabajo de su alma y que quedaría satisfecho, porque vería una multitud de seres humanos eternamente salvados. Miren lo que reanimó a Cristo, miren lo que lo fortaleció. Ver el fruto de su sufrimiento. ¿Nos vio a nosotros, hermano? ¿O acaso ustedes no creen que van a ser salvos? Nos vio a nosotros. Vio que nosotros íbamos a ser rescatados por su sufrimiento. Qué hermoso saber, ¿no? Que a pesar de que cómo somos nosotros, qué es lo que hemos sido y lo que somos ahora, Cristo pensó aún en nosotros, sin haber nacido, sin haber visto. Pero lo más hermoso acá es cuando nosotros meditamos en todo lo que el cielo hizo para salvarnos a nosotros. Hermano, Cristo dejó su gloria, dejó su trono, dejó la adoración de los ángeles. Vino a este mundo a vivir como vivió. ¿Valemos nosotros eso? Para Cristo sí, pero ¿saben que Él vino a sufrir? Porque nosotros, al haber pecado y al estar destituidos de la gloria de Dios, no valíamos nada. No valíamos nada. Pero ¿quién nos dio el valor? Cristo con su sangre. Él nos dio el valor. Entonces, ¿somos valiosos para nuestro Dios? Claro que sí. Somos las niñas de sus ojos. Entonces, ¿aquel que está a nuestro lado tiene el mismo valor que yo? Claro que sí. Entonces, ¿debo tratarlo igual? Y ahora, volviendo al capítulo 3 de Juan 16, que por
que por tal manera Dios amó al mundo, que ha dado su Espíritu para que todo aquel que en él cree no se pierda, no tenga vida eterna. Han pasado muchos años de eso, pero la gente, los que han creído, y también muchas personas se han creído, se han bautizado, han creado su corazón con ese primer amor. Yo lo digo por experiencia mía, que he pasado 3 meses ayunando, orando y sin estar bautizado, queriendo bautizarme. Y la iglesia no me decía que yo me podía bautizar, porque mi deseo más grande era bautizarme, entregar mi corazón. Y yo estuve 3 meses así. Y fue tan grande ese amor que yo tenía, que, como dijo el pastor, que yo amanecía en oración y leyendo el gran conflicto con la Biblia. Y yo no estaba bautizada, y no lo tenía nadie conmigo. Me escapaba de mi mamá para ir a la iglesia y oraba para que Dios haga algo en ese momento para que yo me pudiera escapar. Y Dios obraba y ahí yo sabía obrar. Ese primer amor es, por eso siempre digo, cuando no es bueno mirar para atrás, pero es bueno mirar cuando estás en situaciones apretadas, cuando te acordás que cómo Dios te sacó y cómo Dios te condujo. Es que siempre debemos mirar siempre lo que éramos. Al Cristo, no a nuestro semejante, a lo que fue el obstáculo, a nuestros hermanos. Porque yo he visto, había hablado con los pastores, el pastor, que yo quería bautizarme, pero nunca creció lo mismo. Y yo quería solo entregar mi corazón y bautizarme. Y esas son cosas que yo, como se habla de ese primer amor, que muchos han perdido. Por eso la iglesia está tibia, está fría. Porque hemos perdido el primer amor. Pero, ¿podemos mantener ese primer amor en nuestra vida? Sí, sí se puede. Sí se puede. Bien, nosotros vemos acá que este ángel que había bajado, dice que bajó a fortalecer a Cristo. ¿Y ustedes creen que ese mismo ángel pudo haber fortalecido a los discípulos? ¿Pero por qué no lo hizo? Porque ellos no estaban dispuestos a recibir esa fortaleza. No estaban dispuestos. No estaban en condiciones para recibir. ¿Y cuando yo no estoy en condiciones de recibir esa fortaleza? Cuando no se la pido y cuando no estoy. Exactamente. Porque si yo estuviera velando y orando, estaría pidiendo esa fortaleza y la estaría recibiendo. Como dijo usted, si ellos se hubieran permanecido velando y orando, hubieran tenido esa fortaleza que Cristo tuvo, que se la mandó su Padre. ¿Cuántos minutos me quedan? Vamos a ver Juan 18, 2 al 5. ¿Hace cuántos minutos? Bueno, vamos a leer Juan 18, 11 para terminar. Y primera de Juan 3:15. Vamos a pedir a nuestro hermano, acá nuestro hermano, ¿cómo se llama? Primera de Juan 3:15, vamos a pedirle a Elvio. Y Juan 18, 11, hermano, ¿podría leernos? ¿18:11, hermano? Sí. 18:11. Juan 18:11. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no he de beber? Elvio, primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna durante su homicidio. Bien, ¿por qué termino con esto? Dice acá
nosotros hemos visto en la lección que cuando la turba se presenta delante de Cristo, Pedro salió al encuentro enfurecido y sacó su espada y le cortó la oreja al siervo de uno de los alguaciles, ¿verdad? Cristo restauró inmediatamente. Y acá en Juan nos dice que ningún homicida entrará en el reino de los cielos. Y yo ahora le hago la pregunta, ¿nosotros podemos ser homicidas? Sin usar armas. Sin usar armas podemos ser homicidas. Y sabemos que ningún homicida entrará en el reino de los cielos. Hay muchas formas de matar, hermano. ¿Y saben cuál es una de ellas? La calumnia o la difamación. Pueden desanimar a punto de impedir que se desarrollen plenamente la capacidad innata. Y de ese modo estamos matando parte de la vida de ese cristiano. Otras veces, también, al sabernos despreciados por un miembro de iglesia importante, porque muchas veces, nosotros a veces decimos, consideramos al pastor importante, a la hermana, a otra hermana, tal vez en nuestra vida haya una hermana muy importante que yo escucho siempre lo que me dice, o un hermano, pero si yo me siento menospreciada por un miembro de iglesia, de buen nombre, puede ser suficiente para que se apague el ardor espiritual en mi vida y se va muriendo. Y por ende me convierto en un homicida. Así que el Señor nos ayude para que nosotros no tomemos la actitud que hizo Pedro. Porque no solamente podemos no usar palabras, pero sí podemos, muchas veces se nos da la situación cuando a veces encontramos en dos puntos de doctrina diferentes y entramos en discusión y en pelea, ¿verdad? Pero no es la forma, porque la Biblia se defiende sola. Que el Señor nos ayude y nos bendiga para que nosotros podamos llegar a contemplar, como dice Él, como nos da su consejo, 1 hora por día los últimos momentos de su vida y veamos lo que Él tuvo que pasar y lo que nosotros vamos a tener que pasar en este tiempo, y que el Señor nos ayude a estar preparados para esos momentos cruciales donde se va a decidir también nuestro destino por nuestra propia decisión, porque ya está pagado nuestra vida eterna, solo que yo debo aceptarla y debo vivir. Bendiciones. Amén. Fundación El Faro, alumbrando tu senda.